Vaya que hay muchos temas por comentar en este día, mi querido Juan María Naveja, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte y por supuesto decirle al auditorio de Mega Noticias que hay mucho de qué platicar. Pues, ¿por dónde le quieres entrar? Porque de verdad que hay muchísimos temas. Y si te parece, déjame ponerte rápidamente un tema sobre la mesa, porque no me gustaría que lo dejáramos de lado. Justo hablando sobre temas económicos, sobre temas que tienen que ver con el crecimiento del país, con el nivel de producción y demás. ¿Ya le echaste un ojo a las cifras que trae el INCO el día de hoy sobre el presupuesto en materia de salud? Fíjate que el INCO da informaciones muy interesantes, esto que estamos viendo y que representa porque aparte de que es bajo el presupuesto en materia de salud, hay que ver cómo está la clasificación, cómo se va a distribuir. Porque, por ejemplo, a eso que tú estás mencionando, mi querida Magda, hay que añadir que los institutos, por ejemplo, el pediátrico, los institutos nacionales, están sufriendo una merma en sus presupuestos. Entonces yo no sé cómo hoy López Obrador vuelve a mencionar que tendremos un sistema de salud maravilloso en un año. Le gusta ponerse estas marcas de un año, pero ya falló en dos, ya falló en tres, cuando íbamos a tener el sistema tipo Dinamarca, Como y que lo Dinamarca. único que estamos viendo es que hay 18 millones de mexicanos que ya no tienen ningún apoyo como lo tenían antes con el Seguro Popular. Así que esto está abundando en la carencia, en lo mal que está el presupuesto, mi querida Magda. Es que fíjate que eso me llamaba la atención, Juan María, porque revisando estas cifras, decía el INCO de manera general, ¿no? A ver, este paquete económico, hablando concretamente de la parte presupuestal, representa un aumento en el sector salud del 5.7% real respecto al presupuesto que se tuvo en 2022. Sin embargo, ya sabes que el diablo está en los detalles y esto es en donde justo me llama la atención porque los recursos para la operación y el funcionamiento del aparato burocrático se incrementan. Ahí estamos hablando del 1.2% mayor en términos en comparación con este presupuesto de 2022. Pero los médicos van a tener menos materiales, menos suministros porque los recursos se van a recortar, menos 13.1%. Y la mayor preocupación, y que es aquí en donde te quería hacer énfasis, Juan María, a ver, se va también a observar una disminución del 25.4% en términos reales en las claves de medicamentos. A ver, si el problema que tenemos es el desabasto de medicamentos y la falta de insumos, ¿cómo van a operar? ¿Y cómo van a operar? Sale a colación porque hoy en la conferencia matutina pues el IMSS está lanzando una convocatoria para contratar a médicos extranjeros, a médicos especialistas extranjeros. ¿Cómo con qué? No, y aparte te pregunto, ¿dónde está la Secretaría de Salud, mi querida Magda? Cualquier extranjero que quiera venir a practicar la medicina en México tiene que pasar una serie de exámenes que lo supervisa la propia Secretaría de Salud. El Seguro Social tendría que supeditarse al máximo organismo en materia de salud del país. Pero esto es un relajo, este es un verdadero desastre en el que nos encontramos. A ver, Magda, no tenemos vacunas suficientes para poder atender a toda la población con el tema de la influenza, que ya está tocando la puerta. Y lo que nos están anticipando es que van a vacunar a los niños de 6 meses a 3 años y luego a los mayores de 60, como si los que están fuera de esos rangos no se pudiesen contagiar y provocar los contagios a los demás. ¿Y qué decir de lo que ya está pasando en Europa con el COVID-19? El inútil de López Gatell vuelve a salir con las cifras. No nos tiene que estar diciendo cómo están ahorita con los muertos e infectados. No, la estrategia que se requiere para enfrentar otra vez al COVID-19 con lo que viene, que ya se está presentando en Europa, con picos, y que fíjate qué curioso o qué desastre, que ayer se anuncia la liberación del uso de la mascarilla cuando en otras partes del mundo se está alertando con la problemática de que viene una sexta ola, mi querida Magda.
Pues sí, que además, a ver, siempre lo dijimos, ¿no? Yo creo que el COVID llegó para quedarse y es cuestión de cada uno de los individuos ahora el empezar a lidiar con él, ¿no? La parte de la responsabilidad individual que tiene que ver con la vacunación, Juan María, porque eso es una decisión propia, el hecho de que puedas acudir a aplicarte la vacuna o que decidas no hacerlo y que termine siendo pues un poco más vulnerable, ¿no? Y la parte de las medidas que pues, se tienen que tomar, ya sabes, la sana distancia, el lavado constante de manos, yo creo que ya tendrían que ser hábitos que estemos asumiendo, así como el uso de la mascarilla, si sabes que estás en lugares en donde hay muchísima acumulación de gente, que no están bien ventilados, en fin. Pero mira, perdón que me ponga de ejemplo. La mayoría de las personas de mi edad, que son de mayores de 60 años, traen dos vacunas de COVID. Yo llevo 5. ¿Sí? Ya llevo 2 refuerzos y los otros 3 que se presentaron, porque tengo la facilidad de hacerlo. ¿Sí? Esto tendría que ser normal en México si en lugar de mandar y malgastar el dinero en obras inútiles, se atiende a la población. Ahorita que presentaste lo del IMCO, yo me fui, creí que por ahí te ibas a ir, mi querida Magda, con los datos que da el IMCO con respecto a la inflación. Fíjate, los que menos ganan tienen una inflación mayor. Por ejemplo, el primer lugar, ahí te va mi querida Magda, los que ganan o las familias que reciben 3,313 pesos al mes, su inflación es del 11,16%, 11,16. En el 10º lugar, las familias que reciben un ingreso de 54,427, su inflación es de 8,63. Así, ¿qué te parece, mi querida Magda? Yo te preguntaría, ¿y en dónde quedaron entonces primero los pobres? Pues ahí te va, mira, te preguntaría, ahí te va una pregunta, mi querida Magda. Si fueses una joven de 19, 20, 21, 23 años, ya terminaste la carrera. Los tengo, Juan María, los tengo. No se te nota, se te notan 18, yo por eso no quería ir más allá. Pero imagínate que ya tienes 23 y que ya terminaste la carrera. Escuchas al presidente de la República elogiar a aquellos que se emplearon en el sector informal, elogiar a quienes se fueron a Estados Unidos a chambear. ¿Con qué cara le estás diciendo eso a los jóvenes? Mi querida Magda, de su gobierno se han generado algo así como 800,000 empleos y se debieron generar más de 2 millones de empleos. Vamos, que se haya generado 1 millón de empleos. Todavía le debe su gobierno 1 millón de empleos a la comunidad juvenil, a los que se están incorporando al trabajo. Tú y yo lo hemos comentado aquí varias veces. A partir de este gobierno, el flujo de mexicanos rumbo a Estados Unidos ha crecido. ¿En qué se traduce eso? En el fracaso del sistema económico para retener a los jóvenes, para darles las oportunidades y no obligarlos a salir de sus comunidades o a salir del país. Esa es la triste realidad, porque además sé que es un tema que estás tratando, mi querida Magda. El asunto de las remesas es que después terminan siendo el punto de orgullo, ¿no? De que la economía mexicana se sostiene de las remesas cuando pues debería de ser hasta cierto punto algo que nos dé algo de pena, ¿no? Al momento de decir, se tuvieron que ir de un país que no les dio las condiciones necesarias para poder vivir tranquilos, para poder tener una buena calidad de vida. Qué cosas, Juan María, qué gusto como siempre. Te lo dejo de tarea, no sé si viste la semana pasada las comparaciones con el envío de remesas que decían, vamos, te doy cifras inventadas, si en México llegan o hay 800,000 familias que reciben remesas, ¿por qué salen 11 millones de remesas de los Estados Unidos? Estoy dando cifras así de extremas, ¿no? A ver, ahí te lo dejo de tarea, a ver cuál es el origen de muchas de las remesas. Me dejas que nos cosas llegan en las que, si tú sabes que yo soy muy mal pensada y luego me pones este tipo de información, Juan María, voy a tener la mente trabajando. Pero te voy a alegrar la nota, porque acaban de autorizar en tu estado los matrimonios igualitarios. Andan muy modernos los mexiquenses, mi querida Magda. Es correcto, ya dejamos de ser de esas entidades que no tenían aprobado el matrimonio igualitario y bueno, sin duda será un tema que mañana comencemos a desmenuzar. Querido Juan María, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias. Va de vuelta, un buen martes para todos, mi querida Magda.